Feliz y bendecida tarde para todos. Le doy las gracias por darme la oportunidad de llegar a ustedes a través de esta videoconferencia que vamos a debatir hoy sobre riñón y talla baja. Tema muy importante para nosotros los nefrólogos pediatras, ya que del 80 al 95% de nuestras consultas diarias son por niños que tienen falta de médico. Veamos a continuación entonces, para compartir mi experiencia con ustedes y poder de que les sirva de algo esta charla. Tenemos entonces que el crecimiento es un proceso continuo que se inicia al momento de la concepción y termina con la fusión de las epífisis óseas luego de completar la pubertad. Se distinguen tres etapas en este crecimiento, como la etapa del lactante, que tiene una ganancia de 35 a 40 centímetros hasta los 2 años aproximadamente. Luego viene la etapa de la infancia, que va la etapa preescolar, de los 2 hasta los 6 años, se ganan de 5 a 7 centímetros, algunos autores dicen 8 por año, y en la pubertad es caracterizada por ese estirón puberal, que dependiendo del sexo va de 8 a 12 centímetros en el varón y de 6 a 10 centímetros en la mujer. El crecimiento óseo necesita de una intensa actividad anabólica que se basa principalmente en la síntesis de proteínas, se centra principalmente en la síntesis de proteínas. Cualquier alteración que ocurra a nivel de la diferenciación celular, la multiplicación celular o en la síntesis de la matriz de colágeno que tienen los huesos o de la pared de proteoglucanos que tienen la membrana pueden llevar a una alteración del crecimiento patológico. Tenemos que las propiedades del hueso están determinadas por su estructura química y por la organización de una fase orgánica que está íntimamente relacionada con una fase mineral inorgánica que constituye las 2/3 partes del peso seco del hueso. Esto está formado principalmente por el calcio y el fósforo, en forma de una mezcla de brucita y hidroxiapatita que está en relación con otra sólida de menor contenido de calcio-fósforo de fosfato que se llama fosfato de calcio amorfo. Tenemos acá que las hormonas actúan sobre el crecimiento esquelético en diferentes patrones, cambiando el grosor de la fisis, como tienen acá a la izquierda de la pantalla, el índice y la magnitud de su crecimiento, sumado a factores sistémicos, como lo ven, hay factores locales en y alrededor de las epífisis, como lo vamos a ver más adelante, unido a factores sistémicos como los que tienen acá, que son la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, estrógenos y andrógenos y la vitamina D, que influyen sobre la función fisiaria. Sin olvidar que la alteración mecánica, cualquier alteración que ocurra de la mecánica de estas hormonas puede alterar la magnitud del crecimiento y su orientación. La hormona del crecimiento actúa sobre el desarrollo óseo, sobre el crecimiento mediante somatomedinas, mediante la estimulación de producción de somatomedinas. Actúa directamente sobre los tejidos adiposos, originando lipólisis, y a nivel del hepatocito se une a receptores glucoproteicos en la membrana del hepatocito para formar las somatomedinas, las cuales se denominan factores de crecimiento, que son proteínas circulantes que tienen la función de acelerar el crecimiento lineal de esas epífisis, de ese esqueleto, y promueven acciones tipo insulínico sobre el tejido adiposo y el músculo. Se conocen 5 somatomedinas: la A, la C, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2 y el factor determinante estimulante del crecimiento celular. El agua constituye en el hueso el 80% del peso total
Y se ha comprobado que a nivel de la matriz extracelular por el condrocito es sensible a la concentración de sodio y a cambios de pH. Modifican la síntesis de macromoléculas de esta matriz que componen los condrocitos. Se ha comprobado que se aumenta el sodio extracelular, aumenta la producción de estas somatomedinas y disminuye la acción de las catabólicas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Como ven acá a la derecha de la pantalla, en la parte inferior, el sodio es uno de los factores locales que tiene que ver con el crecimiento del condrocito, con esas fases. Y la hormona de crecimiento va a actuar sobre la somatomedina en el dibujito del centro. Vemos acá que el condrocito sufre una fase de proliferación del crecimiento, luego una fase prehipertrófica, luego entra una fase hipertrófica, luego muere, sufre una apoptosis para dar lugar a la calcificación. Eso lo hace la somatomedina 1, es decir, el factor estimulante del crecimiento similar a la insulina tipo 1 actúa sobre este nivel. Cualquier alteración que haya a nivel de esto y necesita del sodio, necesita de agua, necesita de calcio fósforo, de colágeno, necesita de todos esos elementos para realizar este crecimiento y esta hipertrofia y la apoptosis para dar lugar a la calcificación. Tenemos que el sodio entonces entra al condrocito mediante 4 sistemas, 3 que no necesitan de energía, como el que ven aquí, el NAC, que es intercambio de sodio con hidrogenión, el NAE, perdón, es de sodio e hidrogenión, el NAC, el canal del sodio, y el que actúa mediante la bomba sodio-potasio de 2 cloros, intercambiando sodio con potasio, que meten a la célula. Y tenemos uno que es una bomba sodio-potasio TPasa que sí requiere de energía. El agua entra a la célula mediante difusión simple y por medio de acuaporinas. Recordemos que la somatomedina tiene sobre el condrocito acciones mitogénicas y de la multiplicación celular. Ellas van a ser el responsable de hacer crecer el hueso lineal y de ese estirón puberal, donde van a intervenir estas hormonas que están acá de los factores sistémicos. En la edad más puberal actúa más esa hormona que la misma hormona del crecimiento. Pero necesita de todos estos elementos, de calcio, fósforo, agua, les repito, sodio, y cualquier alteración que ocurra a nivel de estos sistemas va a alterar el sistema lineal de los huesos. Ahora bien, ¿cómo definimos esa talla baja? Es aquella que se encuentra por debajo del percentil 3 o inferior a 2 desviaciones estándar de la línea media. Tenemos que las causas secundarias, la primera causa es la nutricional, la segunda la gastroenterológica, la tercera de causa nefrológica y la cuarta de causa endocrinológica, que es la que nosotros nos compete discutir hoy. Tenemos que por causa renal pueden ser la enfermedad renal crónica y el síndrome nefrótico, y sobre tubulopatías tenemos acidosis tubular renal, raquitismo hipofosfatémico, la hipercalciuria, síndrome de Bartter, diabetes insípida nefrogénica y cistinosis. Evidentemente no les voy a hablar de todas y cada una de esas patologías porque serían temas apartes por cada uno, pero les voy a nombrar cómo influyen sobre el crecimiento. Para hacer una correcta medición, una correcta definición de talla baja, debemos saber cómo medir, porque cualquier error que cometamos tomando la medida hacemos un falso diagnóstico. Tenemos que cuando se mide el paciente en decúbito, a eso se le llama longitud, y debe ser hecha en pacientes menores de 3 años, ya que ellos no pueden ser medidos en una posición de pie, pues no se saben erguir, como lo voy a explicar a continuación. Ven en la fotografía de abajo que está una bebé agarrada de la mano de su mamá, y fíjense que el observador, ella no está en una posición recta y va evidentemente a tomar una medida falsa. La posición correcta, cuando lo hacemos de pie, que a eso se le llama talla,
Debe estar los pies bien pegados, juntos, los pies, glúteos, espalda y cabeza pegada al metro de la balanza, y el indicador, el que va sobre la cabeza, debe hacer 90 grados, debe ponerse el mentón bien retraído hacia atrás y la cabeza inclinada, el mentón hacia abajo, de manera que haga 90 grados con el indicador que va sobre la cabeza. Así se hace una correcta medición. Tenemos entonces en la enfermedad renal crónica, veamos cómo influye sobre el crecimiento. Cuando el filtrado glomerular se mantiene, definimos enfermedad renal crónica cuando el filtrado glomerular se mantiene durante al menos 3 meses por debajo del 25% del estimado como normal para una misma edad. Tenemos que por cada 10 cc por minuto por 1,73 que disminuye el filtrado glomerular, disminuye en 0,14 las desviaciones estándar en la talla. ¿Cómo afecta? ¿Qué factor interviene en ese crecimiento del paciente renal crónico? Tenemos las infecciones repetidas, el desequilibrio electrolítico, la depresión de cloruro de sodio que lleva a disminución de la síntesis proteica y una disminución de cloro, lleva una disminución en masa muscular, la osteodistrofia grave que sufren estos pacientes, la anemia marcada, la acidosis metabólica, el bicarbonato cuando desciende en la acidosis metabólica produce una disregulación en la secreción de la hormona y el factor de crecimiento similar a la insulina. Tenemos que aparte de que tenemos una falta de absorción de esta hormona de crecimiento a nivel tubular, y tenemos que los sitios de acción del factor 1 similar a la insulina están bloqueados, están inhibidos, y por lo tanto no se puede realizar ni la hipertrofia, ni la prehipertrofia, ni la apoptosis de los condrocitos, y por lo tanto va a haber déficit del crecimiento. Hay un déficit nutricional, hay el anormal metabolismo, como le dije, de la hormona de crecimiento, y el retraso madurativo e insuficiente del estirón puberal, porque hay una alteración del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Recordemos que le dije que las hormonas, el andrógeno estrógeno, son las que actúan en el estirón puberal más que la hormona de crecimiento. Hay un tratamiento para el hipocrecimiento en la enfermedad renal crónica y consiste en combatir las complicaciones metabólicas y hematológicas, evitar el hiperparatiroidismo severo, el calcitriol, la anorexia y la velocidad de crecimiento. Tiene que ver mucho, ya que el paciente se desnutre y la disminuye en un 80%. La disponibilidad de la hormona del crecimiento humana también tiene que ver. Sabemos hoy día que eso es un tratamiento muy costoso para administrar y depende, porque no es igual que ocurra, como les digo, una enfermedad renal crónica en el periodo de tratamiento de crecimiento rápido o a los de crecimiento lento. Debemos iniciar tempranamente ese tratamiento sin que esperar que el retraso de la talla sea marcada, es decir, que se pierdan esos 8 o 12 centímetros en el hombre y de 6 a 10 en la mujer. Se le da 1 unidad por kilo de peso por semana, y con el trasplante renal disminuye el riesgo de morir en un 14% con cada desviación de estándar que aumenta la talla. En cuanto al síndrome nefrótico, los glucocorticoides tienen un efecto catabólico sobre ese cartílago de crecimiento, pues interfieren con el eje de la hormona de crecimiento a través de la somatomedina, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, estimulan los osteoclastos y suprimen el reclutamiento osteoblástico, reducen la tensión muscular e inhiben la formación vascular. Eso ocurre cuando utilizamos los esteroides a altas dosis por muy larga data. Yo tengo pacientes, he visto en pacientes que son corticodependientes, con las dosis son bajas, en las dosis interdiarias es menos la afectación del crecimiento que cuando se hace en forma crónica. Es más, tengo 2 pacientes que iniciaron
su crecimiento, su problema de nefrótico a los 2 años más o menos. Hoy día tienen 9 años y tienen más bien talla alta. Entonces, esa es mi experiencia con los síndromes nefróticos. Cuando lo utilizo a dosis interna, a dosis bajas, la afectación del crecimiento no es tan marcada. Y cuando abro la puerta de mi consultorio y veo chicos grandes y chicos pequeños, en los chicos grandes me apunto más a pensar en glomerulopatías, en los nenes pequeños pues tubulopatías, puesto que es raro ver glomerulonefritis, por lo menos en niños pequeños, aunque yo actualmente hay un síndrome nefrítico y postestreptocóxico en un niño de 18 meses, que fue como hallazgo casual. La mamá acudió por una quemadura con agua caliente en toda la región torácica, grado 2. El niño empezó a presentar hipertensión, hematuria, toda la clínica de un síndrome nefrítico, y las pruebas arrojaron hacia una etiología postestreptocóxica. En cuanto a las glomerulopatías, las tubulopatías, la acidosis tubular renal, sabemos que cursa con una acidosis metabólica y esto lleva a una disregulación de la secreción de la hormona de crecimiento y la activación del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. En el raquitismo hipofosfatémico renal, recordemos que la falta de reabsorción de fosfato que lleva a hipofosfatemia y defecto en la absorción del calcio también, eso lleva a un defecto de la mineralización ósea. Recordemos que las 2/3 partes del peso seco del hueso está formada por calcio y fósforo. En cuanto a la hipercalciuria, aún queda por determinar si existe relación entre hipercalciuria y talla baja. Yo tengo niños altos que tienen hipercalciuria, que no tienen nada que ver con talla baja, y niños normales con hipercalciuria de talla, cuya velocidad de crecimiento son normales. En el síndrome de Bartter, todos lo conocemos, una de las tubulopatías perdedoras de sal, se pierde sodio, potasio, cloro, todo elemento importante como factores locales para las epífisis, para elongarse. En la diabetes insípida nefrogénica, la pérdida de agua, recordemos que parte del 80% del peso del hueso es agua, por lo tanto no va a haber tampoco desarrollo. Y la cistinosis, por ser una patología que lleva a la larga también enfermedad renal crónica, pues está involucrada como tubulopatía. Y no quiero entrar en discusión con esto que coloco acá, de que no creo en el potencial genético. Yo no pierdo tiempo viniendo a mamá y a papá, no creo de verdad en el potencial genético. Y les voy a narrar brevemente mi experiencia y por qué digo esto. Una vez entró al consultorio un visitador médico, una mujer hermosa desde el punto de vista de ser mujer, pero con la talla muy baja. Yo le decía cariñosamente chichón de piso. Esta chica llegó a mi consultorio una vez con la preocupación, puesto que la talla baja es un motivo de lo que hoy día se llama bullying. En mi época le decíamos chalequeo. Entonces ella me dijo que el hijo le había roto la boca a un compañero de clase porque lo tenía con el acecho de decirle pigmeo, enano de circo, etcétera. Bueno, tráemelo. Y tenía una hipercalciuria. Con el tratamiento, nada, la velocidad de crecimiento muy mala, se pasó de presentir entre 3 y 10, y yo le dije, no, mira, llegando a la edad de 9 años, él debe tener algo más, vamos a enviarlo al endocrino. Ella me dijo, me voy a Mérida, se fue a Mérida, y cuando llegó me dijo, tenía usted razón, no produce hormona de crecimiento. Tenía las dos patologías. Y ahí se me prendieron las alarmas, y en mi consulta desde el 2006 al 2019, corté en el 2019 por motivo de la pandemia,
pude recolectar esos 72 pacientes que tienen hipercalciuria y déficit de hormona de crecimiento estudiada con prueba de clonidina. En muchos, la gran mayoría fue en la ciudad de Mérida. Son 72 pacientes, 23 del sexo femenino, 49 del sexo masculino. También tuve 5 pacientes con raquitismo hipofosfatémico, 2 del sexo femenino y 3 del sexo masculino, 2 pacientes con síndrome de Bartter, uno congénito y otro clásico, y un paciente con diabetes insípida nefrogénica. Esto no es un trabajo que es para publicación, simplemente fue anotaciones que yo hice, y no quieren pasar por antipáticos los que creen en el potencial genético, pero yo no pierdo tiempo, les repito, midiendo papá y mamá, puesto que ninguno tiene la garantía que ese papá y esa mamá fueron pequeños así por problemas hormonales de crecimiento. No he visto la acidosis tubular cuando la corrige temprano deja muy pocas secuelas en la talla. Y la talla, como les digo, baja es importante, ya que muchos pacientes con problemas de hueso se ha visto que son de talla baja, ¿okay? En la mayoría de la osteoporosis que ocurre en los pacientes, son pacientes de talla baja, entonces es importante estudiarla. No se queden con que el papá es pequeño y la mamá pequeña. Es mi consejo de mi experiencia que tengo con los de talla baja. El 10 de marzo fue el Día Mundial del Riñón, un día muy importante por la celebración sobre este órgano tan importante del organismo, como todos lo sabemos. Es bueno que le sigamos la pista a estos niños de bajo peso al nacer, con un retardo de crecimiento intrauterino, a los prematuros, puesto que tienen alto riesgo de ser enfermos renales crónicos en el futuro. Recordemos que a 2.300 gramos de peso se completa la nefrogénesis. Los niños menores a ese peso van a tener menor número de nefrones, por lo tanto van a estar más propensos a sufrir de enfermedades renales crónicas. Y con estas palabras de José Saramago, un escritor portugués, premio Nobel de Literatura en 1998, me gustó mucho de una charla de nefrología pediátrica que vi, y copié esto de ahí porque hace referencia a lo que le digo sobre la talla genética. No todo lo que parece es, no todo lo que es parece, pero entre el ser y el parecer hay siempre un punto de entendimiento, como si ser y parecer fuesen dos planos inclinados que convergen y se unen. Hay un declive, la posibilidad de escurrir por él, y si así sucede, se llega al punto en que al mismo tiempo se contacta con el ser y el parecer. Les doy las gracias nuevamente por la invitación. Espero que esta breve explicación sobre la talla baja de origen renal sea de provecho para todos ustedes, y espero que mi experiencia les sirva de algo para que estudien a esos niños con talla baja. Muchas gracias, estoy dispuesto a las preguntas, a los aclaratorios y a los aportes también que pueden hacer sobre este tema.